Atrapé a mi esposa engañándome con el mejor amigo de mi hijo y luego el karma se encargó de ellos. He estado casado durante 23 años con lo que siempre vi como mi pareja ideal. Ella es increíblemente hermosa, inteligente y extrovertida, con un corazón bondadoso. Yo tengo 57 y ella 55. Aunque nuestras personalidades difieren, se complementan entre sí. Yo soy más introvertido, racional y algo intelectual, mientras que ella es extrovertida, intuitiva y empática. Compartimos muchos intereses y nos encanta hacer las mismas cosas. Hemos viajado mucho y tenemos 3 hijos, 2 niñas y un niño inesperado pero muy querido que ahora tiene 15. Nuestra hija mayor tiene 20, está en segundo año de universidad a unos 240 km de casa. Hemos sido afortunados y disfrutamos del privilegio de irnos de vacaciones extendidas en familia cada 5 meses aproximadamente, a menudo explorando nuevos lugares, especialmente islas y destinos frente a la playa. Todos estamos en buena forma, y nuestros hijos nos brindan mucha alegría. A veces incluso invitamos a familiares y amigos, cubriendo sus vuelos y alojamiento. La vida ha sido estupenda. Estuve casado antes durante 4 años, pero no fue una buena combinación. Era joven, inmaduro y emocionalmente dependiente en ese entonces. Mirando hacia atrás, sospecho que mi exesposa podría haber tenido algún trastorno de la personalidad, y nuestros últimos años juntos fueron una pesadilla. Ella pidió el divorcio por razones que en ese momento no comprendía. Ahora me doy cuenta de que pudo haber tenido una aventura emocional o física. Entonces yo era un ingenuo y reaccioné muy mal, estaba devastado al principio, pero eventualmente llegué a un punto de quiebre y solo quería que el dolor se detuviera. El divorcio fue rápido pero amargo debido a disputas financieras. Me sentí aliviado cuando terminó y no tengo remordimientos al respecto. En cuanto a mi carrera, tuve un periodo exitoso ocupando puestos de alto nivel en una empresa global siendo joven. Sin embargo, debido a una enfermedad rara que provoca pérdida auditiva, tuve que dejar mi carrera. Financiera y económicamente estamos estables, viviendo de mis ahorros e inversiones. He ahorrado e invertido sabiamente a lo largo de los años. Tengo la libertad de trabajar en mis inversiones, pero extraño colaborar con otros y liderar un equipo profesional para construir algo más grande en mi carrera. Yo pensaba que nuestro matrimonio estaba bien. Supongo que pasamos del amor joven a una relación más madura y estable. Contamos con ayuda, así que podemos salir juntos cuando queramos, tanto en pareja como en familia. Mi pérdida auditiva ha sido difícil para nosotros. Es frustrante porque ya no puedo unirme a muchas conversaciones grupales. Lo extraño, y me vuelvo más introvertido al trabajar solo. Tratar con mi pérdida auditiva me ha hecho parecer distante a veces, lo que frustra tanto a mi esposa como a mí. Ella tiene que repetirme las cosas y yo puedo irritarme más fácilmente. Es frustrante cuando mi fuerte capacidad cognitiva se ve obstaculizada por no poder oír o participar en conversaciones grupales. He pasado semanas o incluso meses sintiéndome como un espectador. Tengo menos paciencia en las conversaciones porque a menudo me pierdo cosas en discusiones largas, me gusta ir al grano para poder escuchar todo. Estoy seguro de que esto puede hacerme parecer brusco. ¿Por qué estoy aquí? Comencé a sospechar algo hace 3 meses y me ha estado molestando desde entonces. Fui apresurado y ansioso, así que no esperé más pruebas antes de confrontar a mi esposa. Esta sospecha ha crecido como un virus, pasando de una duda silenciosa a una pregunta ruidosa: ¿está mi esposa haciéndome luz de gas sobre su aventura? Tengo el sentimiento persistente de que mi esposa se siente atraída por el mejor amigo de mi hijo, de 21 años. Todo comenzó alrededor de 3 meses antes de agosto de 2019. Nos preparábamos para unas vacaciones con nuestros 3 hijos, y mi hijo había regresado a casa de la universidad. Era un viaje que habíamos planeado unos meses antes. Normalmente, mi esposa se encarga de planificar nuestros destinos de vacaciones porque le encanta viajar y a mí me gusta ver cómo su entusiasmo crece en las semanas previas a nuestros viajes. Siempre hemos tenido una vida social activa, principalmente con un grupo específico de amigos, casi todos casados, a quienes ambos conocemos. Mi esposa suele salir a cenar con sus amigas casadas 1 o 2 veces por semana, ya sea en un restaurante o en casa de alguien.
tiende a llenar su agenda al máximo y tiene dificultad para rechazar invitaciones. Por lo general, coordinamos nuestros planes con familiares y amigos con anticipación, así que me pareció extraño cuando la escuché por teléfono en la cocina, no coordinando horarios, sino convenciendo activamente a alguien de unirse a nuestro viaje. No pude oír bien, pero parecía que decía cosas como, será muy divertido, igual que la última vez. Podemos ir en bote, caminar por la playa, hacer snorkel y más. Era casi como si tratara de persuadir a un niño con dulces. Cuando se dio cuenta de que yo estaba detrás de ella, se sobresaltó casi dejando caer el teléfono. Se llevó la mano al pecho como si le hubiera dado un ataque al corazón y luego fingió que nada había pasado. Le di una mirada desconcertada, preguntándome qué acababa de ocurrir. Ella caminó hacia la despensa y luego regresó a la cocina, aparentemente para componerse. Me preguntó qué quería para la cena, una pregunta que ya me había hecho unas horas antes, lo cual me pareció extraño. Repetí mi elección para la cena y luego salí de la cocina para unirme a mis hijos en la sala, donde estábamos viendo la televisión. Unos minutos después, estaba sentado en la mesa del comedor con mi esposa y mis hijos cenando y hablando de la escuela, amigos y otros temas. Fue entonces cuando mi esposa mencionó que el amigo de mi hijo, llamémoslo Jason, le había enviado un mensaje de texto mostrando interés en unirse a nuestras próximas vacaciones. Esto llamó inmediatamente la atención de mi hijo, quien aclaró que no le había dicho a Jason sobre nuestras vacaciones porque pensaba invitar a su novia. Sin embargo, mi hijo mencionó que Jason también le había escrito unos minutos atrás expresando su deseo de unirse al viaje. Mi hijo quería consultarnos antes de responder a su amigo, pero agradeció que mi esposa lo mencionara. Anteriormente, mi hijo nos había informado que planeaba llevar a su novia al viaje, así que resultaba un poco extraño invitar también a su amigo, ya que pasaría la mayor parte del tiempo con su nueva novia. Además, sospechaba que mi esposa no estaba siendo sincera acerca del mensaje de texto, porque ahora creo que Jason podría haber sido la persona con la que estaba hablando por teléfono, tratando de persuadirlo para unirse a nuestras vacaciones, fingiendo que la idea fue de él. Jason es un buen chico y se hizo mejor amigo de mi hijo cuando ambos tenían 14 años, tras conocerse en un campamento de verano. Sus padres son afroamericanos y viven en un barrio de clase media en el centro de la ciudad. Son personas trabajadoras, ambos empleados en un servicio de entregas, no especificaré para proteger su identidad. Aunque mi hijo y Jason asisten a escuelas diferentes, los padres de Jason invirtieron mucho dinero en inscribirlo en varios programas extracurriculares en los que mi hijo participaba. También jugaban baloncesto juntos y Jason visitaba frecuentemente nuestra casa para jugar videojuegos con mi hijo. Conocí a su madre un par de veces cuando lo dejaba en nuestra casa o lo recogía del entrenamiento. Mi esposa a menudo se ofrecía a llevarlo, y le tenía cariño. Esto no me parecía inusual porque Jason era un joven bien portado e inteligente, con un futuro prometedor. Se graduó de la preparatoria antes que mi hijo y asistía a una universidad diferente, así que no lo habíamos visto mucho desde entonces. Dada toda esta información, inicialmente pensé que mi esposa podría haber mentido para acercar de nuevo a Jason a nosotros, ya que tiende a involucrarse en ayudar a niños desfavorecidos, asesorar a minorías, participar en actividades progresistas y hacer trabajo voluntario. Creía que esta era otra de sus iniciativas. Además, a mí me agradaba Jason porque era notablemente maduro para su edad y podía entablar conversaciones de adulto incluso mejor que mi hijo, era buena compañía. Con todos estos factores en mente, deseché mis sospechas. 3 días antes de nuestras vacaciones, mi esposa y nuestra hija de 18 años fueron de compras para conseguir algunos artículos para el viaje. Fue una larga sesión de compras, y compraron cosas no solo para mi hijo sino también algunos regalos para Jason. Incluso si lo hubiera sabido de antemano, no lo habría encontrado demasiado inusual porque ella tenía el hábito de comprarle obsequios cuando era más joven. Al día siguiente, la novia de mi hijo llegó por la mañana y, más tarde por la noche, Jason también se unió a nosotros. Esa noche fue muy divertida. Todos salimos a cenar, con mi esposa sentada cerca de mí y Jason al lado de mi hija. Sin embargo, no pude evitar notar que mi esposa le echaba miradas a Jason durante nuestra estancia en el restaurante.
Incluso cuando yo le hablaba, parecía estar en un humor excepcionalmente bueno, lo que me desconcertaba en ese momento. Seguí la corriente porque ver a todos felices me hacía feliz. Cuando volvimos a casa esa noche, me fui a la cama y mi esposa se quedó despierta hasta tarde con los chicos. No estoy del todo seguro, pero creo que finalmente se acostó alrededor de las 3 de la mañana. Al día siguiente, mientras nos preparábamos para el viaje, revisaba mi lista para asegurarme de no olvidar nada y me di cuenta de que me faltaba mi tarjeta de crédito. Después de haber hecho las maletas, la busqué por todas partes y no la encontré. Mientras revisaba el equipaje de mi esposa, porque ella la había usado por última vez, noté que había comprado uno de esos bikinis con espalda abierta, lazo y sin entrepierna. Lo encontré inapropiado, especialmente para una madre de su edad. Sin embargo, pensé que lo había comprado como una sorpresa para mí durante el viaje. Al día siguiente todos tomamos un vuelo en clase ejecutiva a nuestro destino de vacaciones, que estaba en la región suroeste de Barbados, específicamente Carlisle Bay. Era un espectacular y lujoso resort de playa y spa caribeño, situado en la costa sur de la isla de Antigua, con su hermosa playa de arena blanca y tranquilas aguas turquesa. Realmente se sentía como el paraíso y era uno de los resorts más bellos de Antigua. El primer día de nuestras vacaciones pasé la mayor parte del tiempo relajándome en la playa leyendo artículos de inversión en el Wall Street Journal, mientras mi familia hacía buceo. Por la noche, mi esposa, mi hijo, su novia y Jason fueron a un bar tipo discoteca. Yo opté por ir a un restaurante con mi hija. Cuando mi esposa y los demás regresaron a casa unas 3 horas después que mi hija y yo, noté que mi esposa estaba un poco achispada. Me despertó para tener intimidad, y fue una de las mejores experiencias que habíamos tenido en meses. Supuse que algo la había excitado mucho durante la noche. Al día siguiente pasé la mayor parte del tiempo en la playa con mi esposa. Por la noche, ella me dijo que iría a un restaurante con mi hijo, su novia y Jason. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, cuando mi hijo regresó con su novia y su hermana, ni mi esposa ni Jason estaban. Les pregunté dónde estaba mi esposa, y ellos dijeron que se había ido con Jason a un tour de vida silvestre local. Esa misma noche, alrededor de las 1 de la mañana, me desperté y mi esposa no estaba a mi lado. Quise disfrutar la brisa del océano y esperarla. Tan pronto como abrí la puerta que daba a la sala de estar, noté un movimiento rápido alrededor del sofá. La televisión estaba encendida y vi a mi esposa fingiendo estar recostada en uno de los sofás, mientras Jason estaba en el sofá contiguo. Mi esposa llevaba una reveladora falda tipo pareo, y debajo recordé el color del bikini abierto que había visto en su equipaje. Ambos estaban sentados separados, pero mirando incómodamente la televisión. Aunque las ventanas estaban abiertas, la habitación se sentía pesada y pude percibir el inconfundible aroma de la intimidad. Mi audición podrá estar deteriorándose, pero mis otros sentidos estaban muy alerta en ese momento. Sospeché que Jason había estado muy cerca de mi esposa. Si hubiera abierto la puerta más lentamente, creo que los habría atrapado en el acto. No sabía cómo reaccionar en ese momento. Los miré por un segundo y la situación fue increíblemente incómoda. Claramente se separaron apenas oyeron la puerta. Jason solo vestía shorts, sin camisa, lo que no era demasiado inusual dada la proximidad de la suite al océano, pero podía ver claramente que intentaba ocultar una erección. Volví al dormitorio y mi esposa me siguió, fingiendo normalidad. Yo podía sentir que había habido cercanía y parecía que ella trataba de convencerme de que todo era normal, como si solo hubieran estado viendo la televisión. Esa noche no dije nada porque me quedé sin palabras. Sentí una abrumadora sensación de autocompasión, depresión y soledad. La combinación de mi pérdida auditiva y la traición me hizo sentir como si me fuera desvaneciendo, como si mi esposa y mi familia comenzaran a ignorarme. Me sentí profundamente humillado y lleno de vergüenza. Pasé una noche inquieta y para el día siguiente sabía que no tenía evidencias concretas. Sin embargo, todo, desde el momento en que la escuché por teléfono persuadiendo a Jason para unirse a las vacaciones, hasta la situación casi incriminatoria que casi sorprendo, parecía alinearse. En ese punto, sospechaba firmemente que mi esposa estaba involucrada físicamente con el amigo de mi hijo.
Me faltaban pruebas claras y solo tenía indicios circunstanciales, pero me molestó tanto que me sentí obligado a confrontar a mi esposa esa mañana. La llamé a la habitación y le admití que la había descubierto muy cercana a Jason. Le insté a ser honesta y le pregunté desde cuándo sucedía esto. Su reacción fue totalmente atípica y muy peculiar. Negó todo con vehemencia y se molestó profundamente de que siquiera lo considerara. Recurrió a los insultos, llegando a llamarme sordo y imbécil. Su táctica funcionó y ganó la discusión. No tenía pruebas y no podía hacer nada. Incluso insistió en que no solo estaba perdiendo la audición, sino también la cordura. Estaba resuelta y persuasiva, elevando la voz hasta el punto de que temí que mis hijos pudieran oírla. La idea de que mis hijos descubrieran mis celos infundados hacia el joven que habían conocido durante años, pensando que él estaba siendo cercano con su madre, habría sido una situación desastrosa y embarazosa. Al final, me encontré en una situación difícil, siendo yo quien debía disculparse. Sentí que debía haber sido más paciente, reunir más pruebas antes de confrontarla. Mis emociones me dominaron, a pesar de que normalmente soy lógico y racional. Debería haberme tomado un tiempo para pensarlo mejor, porque sabía que ella lo negaría. El resto de nuestras vacaciones fue espantoso. Mi esposa me trató con desdén, casi como si fuera una molestia. Sentía que había perdido parte de su respeto. Sin embargo, en el fondo sabía que lo que sentía era real. Estaba convencido de que me hacía luz de gas y que la había sorprendido con Jason en el sofá, pero simplemente no podía probarlo. Actualización: hace 2 días confronté a mi esposa sobre mi sospecha de que tenía una aventura con Jason. Como era de esperarse, lo negó con vehemencia. Desde entonces me ha estado aplicando la ley del hielo, y hasta nuestros hijos lo han notado, pero lo hemos mantenido en privado. También noté que dejó de pasar tiempo a solas con Jason y empezó a hacer actividades con todos presentes. Estas vacaciones se suponía que eran para acercarnos como familia, no para separarnos. Nuestras vacaciones anteriores se llenaban de unión, viajes de pesca, picnics y más. No podía entender por qué ella insistió tanto en invitarlo esta vez. No es como si Jason no hubiera ido antes de vacaciones con nosotros. De hecho, cuando tenía 19 años, fuimos de vacaciones con él. Si mal no recuerdo, pasé la mayor parte del tiempo con mi esposa, pero no soy una persona nocturna, así que me iba a dormir temprano. Por otro lado, ella es noctámbula, así que, si hubo alguna aventura en ese entonces, habría ocurrido mientras yo dormía. No puedo quitarme de la cabeza que esta aventura lleva un tiempo sucediendo. Sospecho que esta vez tomó más riesgos porque no había visto tanto a Jason debido a que estaba ocupado en la universidad. Mirando hacia atrás, cuestiono sus frecuentes cenas nocturnas con sus amigas casadas, que sucedían al menos 1 o 2 veces a la semana. Curiosamente, estas reuniones ocurrían con más frecuencia cuando Jason estaba de vacaciones de la universidad. Nuestra cercanía siempre fue saludable, pero he notado que su libido aumenta con la edad, mientras la mía disminuye. Aún tenemos momentos privados 1 vez por semana, y si fuera por ella, podría ser incluso más frecuente. Me pregunto si mi actividad íntima reducida jugó un papel en todo esto. Solo nos quedan 2 días antes de que terminen nuestras vacaciones. Parece que todos la están pasando bien excepto mi esposa y yo. Hay una tensión entre nosotros que quiero resolver esta noche. Quiero presionar el botón de reinicio y volver a como estábamos antes de haberla confrontado. No quiero que esta tensión continúe ni un día más, y ciertamente no quiero llevarla de regreso a casa. Así que aparté a mi esposa y le sugerí cenar en un restaurante apartado para hablar, y ella aceptó. Más tarde esa noche, mientras los chicos estaban ocupados en otras actividades, me puse una camisa floral y ella se puso un vestido de verano. El restaurante estaba a unos 300 metros de nuestro resort, así que decidimos caminar. Ya habíamos reservado una mesa frente al mar, que era una vista preciosa. Nos sentamos en una mesa para 2 y guardé silencio un momento con la esperanza de que ella iniciara la conversación. Sentí que había cometido un error la primera vez al revelar lo que sabía demasiado pronto. Esta vez planeaba hacerla sentir cómoda, disculparme por acusarla falsamente y dejar que hablara más. Prestaría mucha atención,
esperando que se delatara. A lo largo de los años, confié plenamente en ella y le di todo de mí. Sin embargo, ella traicionó esa confianza faltándome el respeto, teniendo una aventura con un hombre mucho más joven que su propio hijo y mintiéndome al respecto. Intentó hacerme sentir culpable y avergonzado, como si fuera un tonto. Soy yo quien unió a esta familia y trabajé duro para crear la riqueza de la que ella disfruta, incluso el vestido que lleva puesto me pertenece. Parece pensar que llegué a este punto siendo ingenuo. Debo admitir que me consumí con el trabajo y que mi pérdida auditiva pudo distraerme. Es una dura realidad darme cuenta de que confié demasiado en mi esposa y no presté suficiente atención a lo que hacía. Es bastante malo que tenga una aventura, pero que involucre al amigo de mi hijo, alguien a quien debía orientar, lo hace demasiado personal. Tras un silencio incómodo, mi esposa habló primero. Se disculpó por no pasar tanto tiempo conmigo durante estas vacaciones como solemos hacerlo. Reconoció que mis sospechas sobre ella y Jason habían surgido debido a su estrecha amistad. Me miró directamente a los ojos y afirmó, nunca me acosté con él. Simplemente asentí con la cabeza, sin pronunciar palabra. Ella continuó, expresando que comprendía que yo había estado distante últimamente, en parte debido a mi pérdida auditiva y a sus esfuerzos por reconectarse conmigo. También se disculpó por las cosas hirientes que había dicho antes, explicando que el enojo la había llevado a salirse de tono. Me aseguró su lealtad y compromiso con nuestra relación. Sus primeras palabras parecían positivas y esperaba que esta conversación condujera a un diálogo más abierto y honesto. A mi vez, admití que no había sido yo mismo últimamente y expresé el deseo de acercarnos más durante las vacaciones. Evité cuidadosamente mencionar a Jason o la aventura. Disfrutamos un almuerzo romántico encantador y regresamos al resort tomados de la mano. El resto de nuestra estadía fue sin incidentes, con mi esposa esforzándose por pasar tiempo conmigo. Sin embargo, seguía sintiéndose forzado, como si realmente no quisiera estar ahí. Quizás era mi mente jugándome una mala pasada ahora que sabía de la aventura, y la imagen de mi esposa, antes pura y leal, se había roto. Me sentía como si antes hubiera estado ciego, pero ahora podía ver. Después de nuestra reconciliación durante la cena, los chicos ya no sospechaban que algo andaba mal. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo no cuadraba. Fue entonces cuando recordé que había instalado cámaras en nuestra casa que cubrían las áreas comunes, como el porche frontal, el patio trasero, ambos lados de la casa, la sala de cine y la sala de juegos. Las cámaras almacenaban las grabaciones durante 30 días antes de borrarlas. Esperaba que pudieran haber captado algo incriminatorio que probara que no estaba perdiendo la razón. Estaba ansioso por regresar a casa con esta posible evidencia. Fingí que todo estaba bien el resto de nuestra estancia. Para mi esposa, probablemente pareció un susto que pasó. Seguramente pensaba que yo había olvidado todo, creyendo que había manipulado con éxito mi percepción. Ella actuaba como la madre y esposa perfecta, pero no podía dejar de sentir asco, porque creía que estaba cómoda engañándome. Me daba la impresión de que podría haber tenido esa conducta a lo largo de toda nuestra relación. A lo largo de mi vida, incluso en los negocios, la honestidad y la lealtad han sido primordiales para mí, y ser engañado o sentirme engañado es algo que detesto. Al regresar de nuestro viaje, estaba lleno de expectación. No quería hacerme ilusiones sobre encontrar algo en las cámaras porque mi esposa sabía de su existencia, de hecho, ella me había animado a instalarlas después de verlas en casa de una amiga. No creía que fuera tan descuidada como para hacer algo sospechoso a la vista de las cámaras. Sin embargo, mantenía la posibilidad de que esta vez hubiera cometido un desliz. La paranoia me consumía porque ella sabía que yo sospechaba de ella. Me preocupaba que pudiera apresurarse a casa para borrar las grabaciones antes de que tuviera oportunidad de revisarlas. Mi esposa no es muy experta en tecnología, así que borrar la memoria estaba más allá de sus capacidades. Aún así, podría intentar algo para dañar el almacenamiento de las cámaras y hacer imposible recuperar la información. Tan pronto como bajamos del avión, le informé a mi esposa que no me sentía bien. Fingí estar enfermo de manera convincente y le pedí que recogiera una receta para mí.
Ella suele encargarse de mis medicamentos, y aunque estaba seguro de que no necesitaba un reabastecimiento, afirmé haber olvidado la medicación en el resort. Le dije que los chicos y yo tomaríamos un taxi diferente para dejarme descansar. Jason tomó un taxi separado hacia la casa de sus padres. Tan pronto como llegué a casa, descargué las grabaciones de 2 días antes de nuestras vacaciones en un disco duro portátil. Estos fueron los días en que Jason visitó nuestra casa. Tardó un tiempo en completarse la descarga, pero terminó antes de que mi esposa regresara. Observé detenidamente para ver si ella revisaba el almacenamiento de las cámaras o hacía algo para sabotearlo, pero actuó como si las cámaras no existieran. Nos tomó hasta medianoche terminar de desempacar. Todo lo que podía pensar era en que todos se fueran a dormir para poder examinar las grabaciones. Cuando finalmente todos se acostaron, conecté el disco duro a mi portátil y comencé la ardua tarea de revisar las grabaciones. Avancé rápido hasta el momento en que Jason había llegado. Esa noche él se quedó en la habitación de invitados, a la que se accedía desde un pasillo que partía de la sala de juegos. Mientras adelantaba las imágenes, vi a mi esposa en la cámara de la sala de juegos. Presioné reproducir a velocidad normal y la marca de tiempo indicaba las 12:53 de la mañana. Mi esposa se encontró con Jason en el pasillo visible para la cámara de la sala de juegos. Él la atrajo hacia sí para besarla y se besaron apasionadamente por un breve momento. Juguetona, ella lo apartó y se dio la vuelta para salir de la sala de juegos. Mientras lo hacía, él juguetonamente le dio una palmada en el trasero y ella salió riendo hacia el área principal. Incluso para un ciego era evidente que tenían una aventura. Eso era toda la prueba que necesitaba. Mi corazón latía tan rápido que temía un ataque cardíaco. No estaba enojado, sino aliviado de por fin tener la evidencia para confrontar a mi esposa infiel. Justo cuando estaba a punto de cerrar la laptop, ella apareció en la grabación de nuevo alrededor de la 1:15 de la mañana. Fue directamente al pasillo de huéspedes, presumiblemente hacia la habitación donde Jason se hospedaba. No salió hasta las 2:47 de la mañana. Dado que la novia de mi hijo se quedaba en la habitación de invitados, Jason era el único en la habitación de invitados del pasillo. Estaba claro que se unió a él en la habitación de invitados para un encuentro privado. Después salió hacia el área principal y luego a nuestra cama matrimonial donde yo dormía. Con la evidencia que necesitaba, no la desperté a la mañana siguiente. Contacté a mi abogado, quien me remitió a un abogado de divorcios. Programé una reunión ese mismo día y después de la discusión entendí mejor el impacto financiero significativo que tendría el divorcio. A pesar de las implicaciones económicas, sabía que debía proceder con un acuerdo de separación. No podía continuar un matrimonio con alguien en quien no confiaba, que me había mentido y me echó la culpa a mí, incluso acusándome de prejuicios, mientras se aprovechaba de un joven al que debía orientar. Me di cuenta de que no querría que mis hijos conocieran los detalles del divorcio para evitar ponerlos en contra de su madre. Sin embargo, no deseaba que Jason siguiera formando parte de nuestras vidas. Aunque reconozco las circunstancias y que tal vez él no inició la aventura, no quería un recordatorio constante de la infidelidad de mi esposa. Ya decidiría si revelaría esto a mis hijos o no, pero sí pensaba usarlo como punto de negociación al tratar con mi esposa. Esa noche, con mis hijos fuera de la casa, edité el video para incluir solo la parte donde mi esposa y Jason se besaban apasionadamente y su visita a la habitación de invitados desde la 1:15 de la mañana hasta las 2:47 de la mañana. La llamé a la habitación y lo reproduje en mi laptop. A los pocos minutos, ella se dio cuenta de lo que era y se tapó la cara con las manos, negándose a mirar la pantalla o responder mis preguntas. Quería saber detalles de su relación, como cuando comenzó, pero no me dio respuestas, solo sollozaba, consciente de que no había excusa. Aproveché esa oportunidad para que probara de su propia medicina, la que me dio durante nuestro viaje. La llamé de varias formas y la única vez que obtuve una reacción fue cuando mencioné compartir el video con nuestros hijos. Inmediatamente dejó de sollozar, me miró y comenzó a suplicar de rodillas. Prometió hacer cualquier cosa que le pidiera con tal de que no se lo revelara a nuestros hijos.
Le planteé mis condiciones, ella aceptaría la pensión que yo decidiera pagar y procederíamos con un divorcio amistoso bajo mis términos. A cambio, accedí a mantener la historia de que nuestro divorcio se debía a diferencias irreconciliables. Al día siguiente reunimos a nuestros hijos y les dimos la noticia de nuestro divorcio. Mi esposa y nuestros 3 hijos estaban presentes. Los niños tenían muchas preguntas y hacían todo lo posible para animarnos a reconciliarnos. Sin embargo, mi esposa, extraviada, mantuvo la versión de que ambos habíamos estado infelices durante un tiempo y que la separación era la mejor opción. Fue una noche muy emotiva. Mi esposa intentó contener sus emociones para que los niños pensaran que ella había iniciado el divorcio, pero era evidente que yo lo estaba solicitando. Por más que tratáramos de ocultarlo, ella no pudo contener sus sentimientos, convirtiéndose en un día profundamente triste para nuestra familia. Traté de mantenerme sereno, pero derramé lágrimas cuando estuve solo en el dormitorio. Bueno, así son las cosas. Otro matrimonio fracasado por la misma razón. No puedo evitar preguntarme por qué sigo casándome. Actualización: después de contarles a nuestros hijos sobre nuestra separación, naturalmente lucharon por asimilar la noticia. Mi hija menor, que ahora tiene 16 años, fue la que más lo sufrió, sin entender por qué no podíamos reconciliarnos. Al día siguiente, mi hija mayor vino a hablar conmigo en el cuarto que solíamos compartir mi esposa y yo. Ahora mi esposa duerme en la habitación de invitados. Mi hija me dijo que había intentado hablar con su madre, golpeando su puerta, pero no había obtenido respuesta. Estaba confundida sobre cuándo y cómo habían salido mal las cosas, porque solo unos días antes todos parecíamos felices en el viaje. Se sentó a mi lado en la cama, tratando de que revelara la razón del divorcio. Su continuo llanto casi me hizo ceder, ya que ejerció mucha presión sobre mí. Mencionó que los habíamos excluido de nuestras vidas, y eso me molestó porque no creía que así fuera. La tranquilicé diciendo que su madre hablaría con ella cuando las cosas se calmaran. Le expliqué que su madre y yo habíamos tenido un gran matrimonio y criado 3 hermosos hijos, y que me sentía agradecido por eso, pero llega un momento en que la gente deja de amarse, y eso fue lo que ocurrió. Le di una respuesta un tanto vaga, y ella fue lo suficientemente lista para sospechar que podría tratarse de una infidelidad por parte de su madre, pero no quiso presionarme demasiado, tal vez temiendo lo que pudiera descubrir. Dado que está muy unida a su madre, supuse que tarde o temprano sabría la verdad. Al día siguiente tuve una cita con mi audiólogo para un audífono que mejoró significativamente mi audición. Mi esposa permaneció recluida en su habitación un par de días. Normalmente cenamos juntos, pero mis hijos llevaron su comida a sus habitaciones, y yo no vi a mi esposa en todo el día. Era el único en la mesa del comedor. Mi hija mayor es una excelente cocinera, así que generalmente prepara comidas para la familia cuando regresa de la universidad. Es una muy buena chica, y no podría estar más orgulloso de ella. Éramos una familia estadounidense normal y tradicional. Cenábamos juntos, intercambiábamos besos y te quiero, íbamos a la iglesia en familia. Resultaba muy extraño ver a mis hijos no cenar juntos y a nuestra familia desmoronándose así. Pasé años construyendo esta familia hasta lo que era, y mi esposa la había destrozado con su infidelidad. Mientras me sentaba solo en la mesa, sentí rabia hacia mi esposa, pero también me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Quiero decir, antes del día de no estaba infeliz con el matrimonio, y no es como si me negara la cercanía. He oído historias de esposas que engañan y niegan la intimidad a sus maridos durante sus aventuras, pero ese no era mi caso. Mi esposa nunca me negó la intimidad o el afecto durante nuestro matrimonio, siempre me trató muy bien, y siempre sentí que yo era su máxima prioridad, incluso por encima de nuestros hijos. En el fondo, me sentía celoso y traicionado. Me preguntaba si su aventura con Jason estaba impulsada por un deseo insaciable que necesitaba satisfacer. Tal vez Jason era la opción más fácil para ella porque estaba a mano. Ojalá hubiera sido alguien fuera de nuestro círculo cercano, no lo haría más fácil, pero al menos no sería alguien que mi hijo considera su mejor amigo y tan cercano a nuestra familia. Al día siguiente, la novia de mi hijo se fue y tuve la oportunidad de hablar con él. Aunque no profundizamos en detalles, él no preguntó por qué nos separábamos,
solo quería saber cómo estaba yo. Sabía que había estado hablando con mi hija, por la forma en que hacía sus preguntas. Más o menos un día después, mi esposa finalmente salió de su encierro. Se veía como si hubiera estado llorando mucho, con los ojos hinchados, el pelo desaliñado, y parecía que no se había bañado en días. Esa noche, ambos comimos la cena que preparó mi hija, pero nos sentamos en extremos opuestos de la mesa. Sentía que yo debería ser el que estuviera herido y llorando con ojos hinchados, mientras que mi esposa debería ser la que estuviera de rodillas suplicando perdón. En cambio, me sentía solo, cargando con el pesado peso de no poder decirles a mis hijos la verdad sobre su aventura. A mis hijos parecía preocuparles más el bienestar de su madre, porque ella lo estaba pasando muy mal. Normalmente, ella es el alma de la fiesta, siempre alegre, haciendo que todos se sientan bienvenidos y cuidados. Es muy maternal y cariñosa. No me malinterpreten, estoy profundamente herido por esto, pero me he vuelto hábil en ocultarlo y fingir que todo está bien. Al día siguiente, mi esposa preguntó si podíamos ir a un restaurante que ambos gustábamos para hablar. Realmente no quería ir, todavía dolido por su aventura, pero considerando la tensión entre nosotros y los chicos, sentí que debíamos romper el hielo. Si nos íbamos a separar, como estaba previsto, debía ser de manera amistosa. Compartimos el mismo auto y no hablamos mucho durante el trayecto. Al llegar y sentarnos, ella inmediatamente comenzó a disculparse. Reconoció que lamentaba todo el dolor que me había causado y haber traicionado mi confianza. Mencionó que se sentía tan avergonzada y humillada que no quería salir de su cuarto. Admitió ser egoísta, impulsada por el instinto, sin considerar las consecuencias para quienes amaba. Enfatizó su profundo amor por mí y su deseo de pasar el resto de su vida conmigo. Reveló que no había comprendido realmente la magnitud del dolor que había causado hasta que la descubrieron. La dejé terminar su disculpa antes de responder. Señalé que su remordimiento parecía provenir de haber sido descubierta y sentí que teníamos la responsabilidad de ser honestos con nuestros hijos. Apenas mencioné esto, su expresión cambió a una de angustia. Bajó la cabeza, sosteniéndola con ambas manos como si tuviera jaqueca. Después de levantar la mirada, me miró con lágrimas en los ojos y comenzó a abanicarse como si estuviera hiperventilando. Me mantuve impasible y no reaccioné a su respuesta dramática. Guardó silencio por un momento y luego admitió que comprendía que eventualmente tendría que contárselo a ellos, pero necesitaba tiempo para reunir el valor. Inquirió sobre la posibilidad de salvar nuestra relación. Sugirió la idea de permitirme un matrimonio abierto de mi parte, mientras ella permanecía fiel. Me rogó que no la presionara para decir la verdad a los niños y propuso que lo mantuviéramos entre nosotros. Insistí en que debía decirles la verdad a los niños. Le pregunté cuánto tiempo llevaba la aventura. Afirmó que había durado 6 años. Jason debía haber estado entonces en la preparatoria. La presioné por más detalles y explicó que la primera vez ocurrió accidentalmente, durante un partido de baloncesto de nuestra hija menor. Se suponía que debía ver el primer partido de baloncesto de nuestra hija con nuestro hijo, quien había invitado a Jason. El partido estaba programado alrededor de las 5 de la tarde, pero hubo un retraso, así que nuestra hija estaba practicando con su equipo mientras nuestro hijo la miraba o jugaba con su teléfono, ella no recordaba. Jason estaba sentado entre ella y nuestro hijo y entablaron una conversación. Mencionó necesitar aire fresco y Jason la acompañó. Finalmente terminaron en su minivan y una cosa llevó a la otra, resultando en un beso e intimidad en la parte trasera de la minivan en el estacionamiento de la escuela. Admitió sentirse culpable y barata por eso, y prometieron no repetirlo ni contarlo a nadie. Sin embargo, a lo largo de los años siguieron teniendo encuentros cercanos. Antes de nuestras últimas vacaciones, no lo había visto en más de 6 meses. Afirmó que no había pensado en él hasta que Jason apareció para unirse a nosotros. Sentí que no estaba diciendo toda la verdad. Sabía que Jason no se había invitado solo, ella lo había convencido. La enfrenté con ese hecho antes de que lo admitiera. Quería tener la oportunidad de encontrarse con él otra vez y siempre había deseado ir de vacaciones con él, pensando que esta era su oportunidad.
Confesó que habían estado cercanos el día antes de nuestras vacaciones, algo que captaron las cámaras de seguridad, y también fueron íntimos durante las vacaciones, cuando los descubrí. Explicó que ella se preocupaba por él y que no podía resistir estar físicamente cerca de él cuando estaban juntos, pero que su amor por mí seguía siendo fuerte. Enfatizó que la relación con él era puramente física, tal vez tratando de hacerme sentir mejor. Mencionó que, a medida que envejecía, su deseo por la intimidad había aumentado significativamente. Según ella, mi menor deseo de intimidad la dejaba constantemente insatisfecha y frustrada. Como ya no la deseaba tanto, recurrió a Jason para llenar ese vacío, y llegó a un punto en que no podía controlar sus deseos, normalizando la aventura. Reveló que había buscado ayuda de un psicoterapeuta y le habían recetado antidepresivos usados para tratar depresión, ansiedad o trastornos obsesivo-compulsivos que pueden ayudar con comportamientos sexuales compulsivos. Sin embargo, dejó de tomarlos por temor a efectos secundarios. Afirmó que la psicoterapia y el uso de ciertos juguetes para adultos le habían proporcionado cierto alivio, pero la aventura con Jason persistió. Sostuvo que él era la única persona con la que había sido infiel. El tratamiento y los juguetes la ayudaron a manejar sus impulsos, pero la aventura continuó. Mientras ella compartía toda esta información, que nunca me había revelado antes, me sentí desconcertado y culpable. Me pregunté si, al saberlo antes, podría haber buscado medicamentos para aumentar mi rendimiento y así igualar sus deseos. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho antes, dijo que sí lo había mencionado varias veces, aunque no en detalle, dando pistas. Sintió que yo ya me había distanciado. Señaló que era ella quien casi siempre iniciaba la intimidad, mientras que yo solo estaba interesado 1 o 2 veces por semana, y ella la anhelaba por lo menos 1 vez al día. Mencionó las veces que le negué la intimidad y cómo ella casi siempre la iniciaba. Aclaró que no intentaba culparme, reconociendo que su deseo sexual era el que se salía de la norma. Quería trabajar en sí misma porque sabía que yo ya estaba lidiando con muchas cosas. Al conocer su perspectiva, mi ira disminuyó un poco. Me di cuenta de que podría estar lidiando con algún tipo de enfermedad y que había estado luchando en silencio. Aunque siempre supe de su alto deseo, no lo tomé en serio porque no siempre fue así. No era deshonesta cuando afirmó haber intentado comunicármelo, pero yo lo ignoré pensando que era una fase pasajera. Incluso sabía que tenía algunos juguetes, pero no me importó demasiado porque yo obtenía la intimidad cuando la quería. Reconocí que mi mentalidad era algo egoísta y que debería haber prestado más atención a sus deseos. Sentí que quizás estaba lidiando con una especie de obsesión y había estado luchando contra ello. Fue un alivio entender su perspectiva, pero independientemente de su estado mental, lo que había hecho seguía estando mal. Había roto nuestros votos matrimoniales y creo que debe haber consecuencias. Sin embargo, en este punto, comencé a cuestionar mi decisión de divorciarme. Sentía la necesidad de hablar con alguien, así que programé una cita con mi terapeuta. Él recomendó que, dado lo estrecha que era su relación con su amante, ella debía cortar todo contacto con Jason. Le pregunté si creía necesario decírselo a mis hijos, pero explicó que no podía evaluar el estado mental de mi esposa ni el de mis hijos. También mencionó que podría no importar mucho, porque Jason podría contárselo a mis hijos él mismo. No obstante, lo que más importaba era que yo controlara la narrativa. No tenía una opinión fuerte al respecto, pero sugirió que si optaba por no informar a mis hijos, debía indicarle a mi esposa que le dijera a Jason que su aventura había sido descubierta y que nunca volviera a contactar con ella ni con ninguno de mis familiares. Recomendó considerar un periodo de prueba de 2 a 3 meses para ver si mis sentimientos sobre el divorcio seguían siendo los mismos. También sugirió terapia individual para ambos, y sobre la terapia de pareja, comentó que podría ser beneficiosa para que ella se expresara frente a un observador imparcial. Tras la sesión con el terapeuta, no estaba seguro de mis sentimientos, pero al considerar el bienestar de mis hijos, la larga relación que había construido con mi esposa y la felicidad que habíamos compartido como familia, concluí que no haría daño dar un periodo de prueba de 2 a 3 meses. Esa noche discutí las condiciones con mi esposa. Le informé que debía cortar todo contacto con Jason y no volver a comunicarse ni reunirse con él.
También le dije que les revelaríamos la aventura a mi hijo y a mi hija mayor, quienes entonces también cesarían todo contacto con Jason. Dejé claro que si violaba estos términos, procedería con el divorcio que ya había iniciado. Ella reconoció su error y expresó su disposición a hacer lo que fuera necesario para salvar nuestro matrimonio, consciente de que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Temía cómo la percibirían nuestros hijos, pero acordó no dar detalles explícitos y aceptar las consecuencias. Después de la conversación con mi esposa en el restaurante, la tensión en nuestra casa comenzó a disminuir gradualmente. Mis hijos estaban curiosos e inciertos sobre si aún seguíamos con el divorcio, pero no me habían preguntado directamente. En este punto, mis hijos comenzaron a cenar juntos como familia otra vez, y las cosas regresaban lentamente a la normalidad en el hogar, aunque mi esposa y yo aún dormíamos en cuartos separados. Tras la conversación con mi esposa sobre revelar su aventura a mi hijo y mi hija, decidimos abordarlo esa noche después de cenar. Enviamos a nuestra hija menor a su habitación y reunimos a mi hijo y a mi hija mayor en el comedor. Comencé explicando a mis hijos que su madre era la razón detrás de mi deseo inicial de divorciarme, pero que actualmente estábamos trabajando para reconciliarnos. Para lograrlo, ella necesitaba confesar sus acciones. Entonces fue el turno de mi esposa. Le tomó tiempo encontrar las palabras, y las lágrimas corrían por su rostro mientras mis hijos la miraban con curiosidad. Fuera que sus emociones fueran genuinas o una actuación, era doloroso presenciarlo. Tal vez intentaba suavizar el golpe provocando lástima, eso pensé. Comenzó expresando su decepción consigo misma y cómo se había avergonzado al cometer un gran error al tener una relación inapropiada con Jason. La habitación quedó en silencio mientras miraba a mis hijos para medir sus reacciones. Mantuvo la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Tan pronto como lo admitió, la mandíbula de mi hija cayó, y mi hijo estalló en un torrente de insultos. Se levantó abruptamente y se fue a su habitación, dando un portazo. Ahora yo estaba sentado en un extremo de la mesa del comedor, mi hija situada 2 sillas a mi derecha y mi esposa al otro lado. Mi hija tenía la boca abierta por lo menos un minuto antes de susurrar en voz alta, lo sabía, lo sabía. Yo seguía en mi asiento, observando el drama. Mis emociones eran confusas, sin saber cómo interpretarlo. Mi hija se acercó a mí para abrazarme, y aunque no respondí, ella se aferró a mí con fuerza. Mientras tanto, mi esposa lloraba abiertamente, y sospeché que mi hija también. Ver a mi esposa tan angustiada me provocó una genuina preocupación por ella. Nunca la había visto tan destrozada. Eventualmente, mi esposa se levantó y salió de la habitación, retirándose a la habitación de invitados y cerrando la puerta. Mi hija me preguntó si estaba bien, y le aseguré que sí. Le expliqué que había tenido suficiente tiempo para procesar la información, y aunque no había perdonado a su madre, entendía por qué había sucedido. También le dije que no quería mantenerlos más en la oscuridad, por eso la había presionado para que se lo contara. Esa noche me fui a la cama con la conciencia tranquila, sabiendo que el mañana sería un nuevo comienzo, y era mejor empezar con la honestidad que continuar con mentiras. Al día siguiente, mi hija preparó el desayuno para mí. Mi esposa permaneció en su habitación y mi hijo ya se había marchado de la casa. Mi hija me informó que él aún estaba molesto y planeaba mudarse para alejarse de su madre, porque no soportaba estar cerca de ella. Durante la mayor parte de la mañana, conversé con mis hijas, especialmente con la mayor, que trató de distraerme del dolor de la infidelidad de mi esposa e infundirme algo de positividad. Para la tarde, mi esposa seguía sin salir de su habitación, lo cual preocupaba a mi hija porque tenían planes que se estaban retrasando. Tocó la puerta durante lo que parecieron más de 10 minutos, pero mi esposa no respondía. A medida que avanzaba la noche y mi esposa seguía sin aparecer, comencé a preocuparme. Decidí llamar a la puerta yo mismo, pero no respondió. Creía que las cosas habían mejorado, pero parecía que mi esposa no estaba manejando bien la situación. Al principio pensé que podía sentir demasiada vergüenza como para enfrentar a mis hijos, pero la situación se sentía cada vez más extraña. Durante la cena de esa noche, ella no se unió a nosotros, y mi hijo tampoco había regresado a casa. Lo llamé para ver cómo estaba, y me informó que estaba en casa de un amigo.
Así que solo éramos yo y mis 2 hijas cenando esa noche. Cuando no recibí noticias de mi esposa a la mañana siguiente, sentí que algo andaba muy mal. Decidí forzar la puerta con ayuda de mi hija mayor, pero estaba atrancada desde dentro. Al lograr abrirla, encontramos a mi esposa boca abajo bajo las sábanas. También noté algunas pastillas y un vaso de agua cerca. Inmediatamente le indiqué a mi hija que llamara a emergencias. Revisé su pulso, pero su cuerpo ya había empezado a cambiar de color. Mi hija menor empezó a llorar y a sacudirla tratando de despertarla, mientras mi hija mayor hablaba desesperadamente con los servicios de emergencia. No hacía falta un profesional médico para ver que había fallecido casi un día atrás. Me sentí completamente entumecido, debatiéndome entre llorar y gritar, abrumado por el shock y la culpa, convencido de que todo esto era mi culpa. Me tomó tiempo recobrar la compostura. La ambulancia ya había llegado y se preparaba para colocarla en una bolsa para cadáveres. No estoy seguro de quién contactó a mi hijo, pero él ya había llegado, llorando inconsolablemente. Pasé casi toda la noche hablando con los investigadores.